hacer el 3.5. ¿Ya? Mi lana es así, de este. Ok, dice para palillo 4.5. Pero yo estoy usando de 3.5. Bien, para esto vamos a empezar con 9 cadenas. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Luego vamos a hacer 7 puntos bajos. Empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego vamos a hacer 4 puntos juntos en un solo punto, en el último. 2, 3 y 4. Ok, acá hemos empezado, hemos empezado en la segunda cadena, ¿ya? Ok. Para voltear se necesita utilizar una cadenita. Bueno, ahora vamos a hacer 4 puntos juntos. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. Vamos a hacer 6 puntos bajos. Así, 6. Estoy ya hacia el otro lado, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el último punto vamos a hacer un aumento. Ahí está. Bien. Luego vamos a hacer en la vuelta 2. A ver. Para la vuelta 2 vamos a deslizarnos en la primera cadena. Ok. Deslizado. Y vamos a hacer cadena. Y vamos a hacer un aumento. 6 puntos bajos. 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego vamos a hacer 4 aumentos. 4. Acá va 1, 2, 3 y 4. Luego de esto vamos a hacer 6 puntos bajos. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego 2 aumentos. 2, un aumento y 2 aumentos. Ahora para la vuelta 3 estamos trabajando con punto deslizado y cadena. Ok. Entonces vamos a deslizarnos en el primer punto, una cadena, y vamos a hacer un punto bajo,
un aumento, luego 3 puntos bajos, 3, 1, 2, 3 puntos bajos, luego 3 puntos medios altos, 1, 2 y 3, y luego vamos a hacer un punto alto y un aumento de punto alto por 4 veces. Entonces acá un punto alto y un aumento de punto alto por 4 veces. Acá va una vez, dos veces, tres veces, son 4 veces, un punto, y acá con este sería la cuarta. A ver, vamos a ver. Supuestamente es un punto alto, aumento una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Muy bien. Ahora luego vamos a hacer 3 medios puntos altos. 3, 1, 1, 2 y 3. Y luego 3 puntos bajos. 1, 1, 2 y 3. Y luego un punto bajo. Veo un aumento por 2 veces. Acá va 1 y acá va 2. 2, 2. Au. Ya, bien. Ahora, la vuelta 4, vamos a hacer 12 puntos bajos. Igual vamos a empezar deslizado cadena. Entonces vamos a hacer 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta 12. Bien, después de los 12 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Luego vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento por 2 veces. Acá va 1 y acá va 2. Y terminamos con 14 puntos bajos. Bien, ahora para la vuelta 5 vamos a hacer lo mismo, deslizado, cadena. Vamos a hacer 13 puntos bajos, 13, 1, 2, 3,
4 y así hasta 13. Bien, después de los 13 vamos a hacer un incremento. Un incremento y 3 puntos bajos por 2 veces. 1, 2 y 3. Otra vez un incremento. 3. 1, 2 y 3 puntos bajos. Luego un incremento y hacemos 14 puntos bajos. Bien, ahora en esta parte vamos a dibujar la plantilla para ponerlo ahí. Ok, entonces vamos a calcar encima de un cartón así. Esto es mejor hacerlo así porque después es un poco más complicado. Ok, este cartón es bien delgadito, así que yo este cartón lo voy a poner por 3 o 4 veces. Ok, más o menos así. Bien, ya lo tengo acá mi cartón. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un punto deslizado y cadena, deslizado y cadena, y así. Y vamos a empezar con puntos bajos por toda la vuelta, solo tomando la hebra de atrás. Ok, ven, solo la hebra de atrás. Esto lo vamos a hacer por 2 veces, ok. O sea, esta vuelta es la vuelta 6. La 7 también va a ser igual. Entonces las 6 y las 7 vamos a tomar solo las hebras de atrás. Entonces ya nos vemos en la vuelta 8. Bien, ahora nos tocaría la vuelta 8. Vamos a hacer lo mismo, deslizado, cadena. Y vamos a hacer puntos bajos en cada punto, tomando las 2 hebras ya normales. Así, por toda la vuelta. La 9 también va a ser igual. Punto deslizado, cadena y puntos bajos en cada punto por toda la vuelta. Nos vemos en la vuelta 10. Bien, ahora vamos a hacer la vuelta 10. Y vamos a hacer 5 medios puntos altos. 5. 5. 1. 2. 3. 3. 4 y 5. Esta lana que he conseguido es más fea para tejer. No se puede tejer bien. Bueno, después seguimos con 1, 2, 3, 4 puntos bajos. Luego de 4 puntos bajos, 2 medios puntos altos. 2. 1, 2. Luego vamos a hacer 8 disminuciones de puntos altos. Lazada y vamos a hacer así. Vamos a hacer, sacamos 2, otra vez lazada, agarramos, sacamos 2 y sacamos 3. Otra vez son 8. Lazada, agarramos una hebra,
sacamos 2, luego otra vez lazada, así, 2 y sacamos 3, otra vez así, lazada y 3, otra vez 1, lazada, hilo, sacamos y sacamos, otra vez así, otro, ya, así sacamos de nuevo, y así son 8 veces. ¿Cuántos voy a ver? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Metemos así, sacamos 2. Lazada. Sacamos 7 y me faltaría 1. Y 8. A ver, vamos a verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Luego de esto vamos a hacer 2 medios puntos. 1 y 2. Luego vamos a hacer 4 bajos, 4 puntos bajos. 4, 1, 2, 3, 4. 4 puntos bajos. He hecho 4. Bien, entonces vamos a terminar con 6 medios puntos altos. Tenemos 1, 2, 3, 4 puntos bajos y 6 medios puntos bajos. 6. Vamos a hacer 6, ¿ok? Bien, ahora nos tocaría la vuelta 11. Hemos hecho deslizado, cadena. Ahora vamos a hacer una disminución de punto alto. Luego vamos a hacer un medio punto. Otra disminución de medio punto alto. Perdón, de punto alto. Disminución de punto alto, ¿ya? Es disminución de punto alto, medio punto alto y disminución de punto alto. Luego nos vamos con 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos, luego disminución, punto bajo y Dios, se me enreda todo, y ahí punto bajo, disminución, luego punto bajo, luego disminución, y luego punto bajo. Sí. Y hacemos una disminución. Luego nos tocaría puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5. Luego una disminución de punto alto. Luego un medio punto
y luego otra disminución de punto alto. Ahora la siguiente vuelta, que es la vuelta 12, vamos a hacer puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 puntos bajos. 8 y 9. Ahora vamos a hacer una disminución y un punto bajo. Disminuimos, una disminución y un punto bajo. Otra vez. Y un punto bajo. Ok, luego de esto vamos a hacer una disminución ya, son 9 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una disminución, 2 puntos bajos, 1, 2, otra disminución y hacemos puntos bajos hasta el final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, acabamos la vuelta en 8 puntos. Y ahora lo que vamos a hacer es el fierrito que va a ir para sostener la pierna, ¿ok? Lo que vamos a hacer es, vamos a cortar un alambre, el que ustedes hayan elegido. Yo con este alambre he estado haciendo todos los muñequitos. Esto lo voy a hacer por 4 veces, ya, para que sea grueso. Ok, entonces la medida que vamos a cortar es, a ver, lo voy a medir, es como 60 centímetros, ok. Estoy calculando más o menos cuánto voy a usar, y lo que vamos a hacer es agarrar la parte de atrás, lo vamos a enrollar así para medir más o menos, medir más o menos la plantilla, así, más o menos ahí, ok. Y con nuestro alicate, siempre hay que tener nuestro alicate a la mano, de todos los tamaños, ok, y así lo doblamos. Y esto lo levantamos así para arriba. Y ya tenemos nuestro piecito. Ok. Yo lo hago así, ustedes vean la manera como se acomoda. Ya está. Y ahora esto lo voy a envolver con la cinta tape
Y acá le voy a también poner un poco para que no me esté hincando. Bien, acá ya está, ya lo forré el alambre, y lo vamos a meter acá. Ok, así. Que entre. Ya está. Y lo vamos a rellenar. Bien rellenito. Ok, lo rellenamos. Bien, para el último punto les dije que vamos a acabar con un punto bajo, pero no, vamos a acabar con un aumento. Bien, marcamos y nos tocaría la vuelta 15, que vamos a hacer lo mismo, un punto bajo y un aumento, un aumento y 3 puntos bajos por toda la vuelta. Ok, ok, entonces vamos a hacer un aumento, pero ya vamos a tomar las 2 hebras, las dos hebras. Entonces un aumento y 3, 1, 2 y 3, y otra vez un aumento y 1, 2 y 3, así por toda la vuelta. Bien, ya estamos por finalizar la vuelta y nos quedan 2 puntos. Ahí vamos a hacer un aumento y un punto bajo. Vamos a marcar nuestra vuelta y vamos a continuar con un punto bajo en cada punto. Esta sería la vuelta ya 16. Entonces, un punto bajo en cada punto. Ok. Bueno, en esta parte ya acabamos la vuelta, supuestamente 16, ¿no? Pero vamos a hacer esto, mejor para estar más así como que no se haga tan largo las vueltas. Entonces vamos a contar 1 desde que hicimos la primera vuelta del azul, 1, 2, 3, 4. Entonces sería la vuelta 4. Entonces aquí sería la vuelta 5. Para la vuelta 5 vamos a hacer 19 puntos medios altos. Entonces cogemos lazada, hacemos 1, 2, 3 y así hasta 19 puntos. Son puntos medios altos. Ya, tenemos los 19 medios puntos altos. Ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a saltar este punto bajo y vamos a hacer en el siguiente, vamos a hacer un punto bajo y vamos a continuar 11 puntos más. O sea, en total 12 puntos bajos. Entonces 1, 2, 3 y así hasta 12 puntos. Ahí, 12 puntos bajos. Ahí, 12 puntos bajos. Bien, acá ya tengo los 19 puntos. Vamos a hacer un puntito más. Entonces, un punto medio alto más, ¿ok? Eran 20. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a saltarnos
este punto y vamos a hacer un punto bajo en el siguiente punto. Y vamos a continuar con 11 puntos bajos. Serían 3 y así hasta 11 puntos bajos. Bien, luego de los 11 puntos bajos nos vamos a saltar el punto siguiente y en el que sigue vamos a hacer medios puntos altos hasta el final de la vuelta. 1, 2 y así hasta el final de la vuelta. 2, 3. Bien, ya tenemos nuestros 20 puntos medios altos ya hasta el final. Luego vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer para la fila, la vuelta 6, vamos a hacer un punto medio alto. En total vamos a hacer 19 puntos medios altos, ¿ok? 19, 1, 2 y así hasta tener 19 puntos medios altos. Los 19 puntos medios altos. Ahora nos vamos a saltar este punto medio alto y nos vamos a ir al siguiente punto. Y vamos a hacer 11 puntos bajos. 2, 3 y así hasta tener 11 puntos bajos. Luego de los 11 puntos bajos nos vamos a saltar este medio punto alto y vamos a hacer 19 puntos medios altos. 1, 2 y así hasta el final. Bien, acá acabamos con los 19 puntos medios altos. Ahora vamos a hacer 18 medios puntos altos. 1, 2, 3 hasta tener los 18 medios puntos. Ok. Bien, ya tenemos los 18 puntos medios altos. Ahora nos vamos a saltar este punto medio alto y nos vamos a ir al siguiente con un punto bajo. Y vamos a volver a hacer 11 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Lo mismo, vamos a saltearnos este punto y vamos a hacer 18 puntos medios altos. 1, 2. Bien, vamos a llegar con los 18 puntos medios altos. Ahora nos tocaría la vuelta, no les he indicado la vuelta, no, la anterior fue la vuelta 7, ahora nos tocaría la vuelta 8. En la vuelta 8 vamos a hacer 17 puntos medios altos, 17. 1, 2, ya, nos vamos a hacer 17 puntos. Luego nos vamos a saltear un punto medio alto y vamos a hacer los 11. Luego nos vamos a saltear un medio punto alto y vamos a terminar con 17. Ya lo mismo. Ok, entonces ya nos veríamos en la vuelta 9. Bien, ya terminamos con 17 medios puntos altos. Ahora vamos a hacer la vuelta 9. Para la vuelta 9 vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Ok. 9, ahora nos tocaría la vuelta 10. Total hemos hecho 45 puntos bajos. Lo que vamos a hacer ahora, bien, vamos a saltearnos el primer punto y vamos a hacer 44 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Ok, este sería la vuelta 10. Ahora, para la vuelta 11 vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a saltear el primer punto. Ok, no he marcado acá. Hay que marcar ya. Bien, entonces estamos en la vuelta 10. Nos hemos saltado un punto, el primer punto y vamos a hacer 44 puntos bajos. En la vuelta 11 nos vamos a saltear también el primer punto.
no se olviden de marcar y vamos a hacer 43 puntos bajos. En la vuelta 12 también nos vamos a saltar el primer punto y vamos a hacer 42 puntos bajos. En la vuelta 13 también nos vamos a saltar el primer punto y vamos a hacer 41 puntos bajos. Y en la vuelta 14 también nos vamos a saltar el primer punto y vamos a hacer 40 puntos bajos, ¿ok? Bien, acá yo ya voy en la vuelta 13. Entonces, para la vuelta 14, para que más o menos no se pierda, nos vamos a saltar el primer punto que hemos estado haciendo y nos vamos a hacer toda la vuelta 14 ya, con puntos bajos. En total tenemos que tener 40 puntos bajos. Bien, ya terminamos la vuelta 14, ahora nos tocaría la vuelta 15 y vamos a hacer un punto bajo en cada punto, ¿ok? En total 40 puntos bajos. 1, 2 y así por toda la vuelta. Terminamos la vuelta 15, ahora nos toca la vuelta 16. Para la vuelta 16 vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y un aumento. Esto vamos a hacer por toda la vuelta. Bien, ya terminamos la vuelta 16. Ahora para la vuelta 17 vamos a hacer 10 puntos bajos. 10. 1, 2, 3, 4, 5, perdón, 6, 7, 8, 9 y 10. Luego vamos a saltarnos un punto y vamos a hacer 28 medios puntos altos. Ok, nos saltamos este punto y hacemos 28. 1, 2 y así hasta 28 medios puntos altos. Bien, ya acabamos los 28 medios puntos altos. Ahora nos vamos a saltar el punto que sigue y en el siguiente vamos a hacer 10 puntos bajos. Ok, 1, 2 y así hasta 10. 2. Bien, ahora nos tocaría la vuelta 18. Para la vuelta 18 vamos a marcar la vuelta y vamos a solo a trabajar en la hebra de atrás. Ok, así. Y vamos a hacer 10 puntos bajos. 1, solo tomando la hebra de atrás, ok, así por 10 veces. 2, faltan 8. Luego de los 10 puntos bajos vamos a hacer 28 puntos medios altos, igual, solo tomando la hebra de atrás, lazada y solo la hebra de atrás. 1, 2. Ok, en total 28 puntos medios altos y terminaremos con 10 puntos bajos también solo cogiendo la hebra de atrás. Bien, acá ya terminamos la vuelta 18. Bien, solamente hemos trabajado en las hebras de atrás y nos queda así como que esta hebrita, ok. Ahora vamos a hacer la vuelta 19 y para la vuelta 19 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 9 puntos bajos, 9, ok. ¿Dónde está? Acá, 9, uy, ya, 9, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 puntos bajos. Nos vamos a saltar este punto y en el siguiente punto vamos a hacer 28 medios puntos altos. Ok, acá 28. Así. 1 y así hasta el
tener los 28. 2, los 28 medios puntos altos. Ahora nos vamos a saltar este punto que sigue y en el siguiente vamos a hacer puntos bajos. Así hasta el final. En total son 9, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, en total son 9. Ahora nos tocaría la vuelta 20 y vamos a hacer 8 puntos bajos. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Nos vamos a saltar este punto bajo y vamos a hacer 28 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta los 28, ¿ok? Medios puntos altos. Ahora nos vamos a saltar este punto y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, ahora nos tocaría la vuelta 21. Bien, vamos a repetir lo mismo que hemos hecho acá, pero disminuyendo un punto. O sea, hemos hecho 8, ahora vamos a hacer 7 puntos bajos, ¿ok? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Primero hicimos 9, nos saltamos un punto, ¿no? Luego 8, nos saltamos un punto. Ahora 7, nos saltamos un punto y vamos a seguir con los 28 puntos medios altos. Me salté un punto y 28. 1, 2, 3, así hasta los 28 puntos. Luego nos vamos a saltar un punto bajo y vamos a hacer 7, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ok? Entonces, esa sería la vuelta 21. Para la vuelta 22 vamos a hacer 6 puntos bajos, nos vamos a saltar un punto, vamos a hacer 28 medios puntos altos, nos vamos a saltar un punto y vamos a hacer 6 puntos bajos. Pero para esta vuelta que se viene, vamos a tomar por atrás también. Mejor les explico, ¿ok? Eso va a ser igual. Vamos a tomar la hebra de atrás. 1, 2, solo la hebra de atrás. 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos vamos a saltar un punto y en el siguiente punto vamos a hacer los 28 medios puntos altos, igual tomando la hebra de atrás. Entonces, después de los 28 medios puntos altos, vamos a saltarnos un punto bajo y vamos a hacer 6 puntos bajos. ¿Ok? Esa sería la vuelta 22. ¿Ok? Bien, ya acabamos la vuelta 22. Solo hemos trabajado en la parte de atrás. Ahora vamos a hacer la vuelta 23. Vamos a hacer
5 puntos bajos. Sí, vamos a tomar ambas hebras. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, ahora en este punto bajo, que sería el sexto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicar estas hebras que dejamos pendientes, ¿se acuerdan? Ya, vamos a contar bajo eso, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a incrustar acá. Y nos vamos a ir hasta donde hemos contado los 6. Aquí vamos a meter el ganchillo y lo vamos a pasar por debajo. Entro acá y ahí. Y vamos a hacer que salga por dentro el ganchillo. Ok. Y vamos a tratar de que esto... A ver. Si sale. Así. Salga por ahí. ¿Ven? Y vamos a hacer un punto bajo. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es 28 puntos medios altos. Ok. Vamos 1, 2 hasta los 28. 2. Bien, después de haber hecho los 5 puntos bajos y el punto que hemos tomado de abajo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 28 puntos bajos, pero de esta manera. Vamos a meter por acá el crochet en el siguiente punto. Vamos a sacarlo por acá. Vamos a tomar nuestro hilo y vamos a hacer punto bajo. 1. Luego vamos a volver a meter por donde se sacó el hilo y así. ¿Ven? 2, así. 2, 3, igual acá. Es 4. Esto se llama punto en alto relieve. ¿Ok? 5. Volvemos a meter por donde sacamos el hilo. 5, 5, 5. 6. 6, pero se vea. 6. Seguimos. Así ya. 7. No es el punto normal así que hacemos, no. Metemos por acá y sacamos por arriba. 7. Así. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 15, 15, 15, 16. Bien, seguimos. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 26, 27 y 28. Bien, luego de los 28 puntos medios altos en alto relieve, vamos a tomar acá y vamos a irnos igual como hace rato. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahí vamos a meter nuestro crochet. Vamos
A. Tenemos por acá y que salga por abajito así. ¿Ven? Así. Y vamos suavecito nomás para que salga, ¿ves? Sale con facilidad. Y un punto bajo. Ok, y seguimos 1. En total terminaríamos con 1, 2, con 5, ok. 3, 4 y 5. Bien, ahora después de esto vamos a hacer, nos tocaría la vuelta 24. Vamos a hacer 3 puntos bajos. 3, 1, 2, 3 puntos bajos y una disminución. Así, eso vamos a hacer por toda la vuelta. Ok. Acá estamos con 3 puntos bajos y una disminución. Antes de seguir disminuyendo, lo que vamos a hacer es rellenar nuestro zapato. Lo vamos a terminar de rellenar bien. Y también toda la pierna bien. Bien, dándole forma acá, dándole forma acá. Ok, dándole forma acá, así. Entonces lo vamos a rellenar. A ver. Relleno. Y vamos a ir metiendo. Así. Bien al zapato también, ok. El alambre traten de que esté en el medio cuando van rellenando. Lo forran con cinta si desean su alambre. Bien, entonces así. Vamos a ir rellenando, ok. Lo voy a rellenar. Bien, acá ya lo he rellenado bien mi robot, mi piernita. No se olviden que esto es un robot, así que tiene que ir bien llenito ya. Las piernas acá bien marcadas. Bien, ahora me falta rellenar todavía, pero voy a cerrar esta parte. Ya cuando rellenen por acá también tienen que rellenar bien. Ya acá no se olviden que hemos hecho así un cierre, así que no van a rellenar ahí mucho, ya casi nada. Pero sí acá atrásito, así, aquí, más que nada acá adelante, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es disminuir. Ok, entonces hicimos 3 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta, ¿ok? Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución. Esta sería la vuelta 25, ¿ok? Para la vuelta 25 vamos a hacer 2 puntos bajos. 2, 1, 2 y una disminución. Para la vuelta 26 vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Y para la vuelta 27 vamos a hacer 8 disminuciones y lo vamos a coser, a cerrar. No se olviden de que mientras vamos disminuyendo, vamos llenando ya, para que darle forma. Esto es plano, esta parte, ¿ok? O sea que más o menos tiene que quedar así. ¿Ok? Ustedes, si ven que se falta relleno en el medio, se lo ponemos así en el medio. Que entre todo el relleno posible. Así. Ven cómo entra el relleno. Así. Entonces, aquí también, si falta, acomodamos. Así. Entonces, yo creo que ya está lo suficiente. Aunque acá lo siento un poco huecudo. Entonces vamos
seguir rellenando. Bien, hasta ahí nomás, ok. Ahora vamos a terminar la vuelta como les dije. Esta sería ya la vuelta 27 con disminuciones. Entonces lo que vamos a hacer es disminuir por toda la vuelta. Así. Luego vamos a dejar hebra y lo vamos a coser como siempre. Cosemos, como siempre cerramos nuestro tejido. Y esconden el hilo o el material que están usando. Bien, entonces solo es esas disminuciones y los cosemos ya con el... Lo cerramos todo con la aguja, tomando solamente las hebritas de adelante, ¿no? Para cerrar. Ok. Bien, ahora esto ya lo cerré, ya lo llené. Así se ve. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ubicarnos en las hebras que quedaron fuera y vamos a tratar de poner el crochet. Ok, vamos a tratar de que el crochet entre por aquí, ok. Por acá puede ser. Así. Vamos a agarrar nuestro material. ¿Dónde está? Acá. Y así. Vamos a dejar así como un poquito largo para esconderlo. Y lo que vamos a hacer es una cadena y vamos a meter por ahí y vamos a sacar por así. ¿Ven? Tiene que quedar esa hebrita en alto relieve. Vamos a trabajar. ¿Ven? Estamos trabajando detrás de la hebra que dejamos pendiente. Así. Ok. Así. ¿Ven? Ahí está la hebra que dejamos pendiente. Entonces vamos a ahí. Así. ¿Se ve? Ok, y otra vez así. Así. Y seguimos. A ver, ¿dónde estoy? Aquí. No se olviden que tienen que salir por esa hebra. Ok. Relieve. El alto relieve es por toda la vuelta, ok. Así ve. Por ahí que se me complicó un poco, pero después acá sale facilísimo. Así.
Ok, ven, por toda la vuelta. Así. Supuestamente yo ya tenía este patrón hecho. Ya era solo para supuestamente leer lo que hacía y tejer, pero siempre por ahí me pasa, me falta un punto, me sobra un punto, lo estoy modificando. Al final lo que hice se cambia todo. Entonces la idea es mejorar, ¿no? Si todo es para mejorar, está bien el cambio. Bien, entonces así. Todo. Punto, relieve. Meto por acá, saco por acá y así. Así. Uy. Por acá también se me complica, a ver. Bien, ya hicimos los puntos en alto relieve. Ahora, en total tengo 42 puntos, ¿ya? Ok, ahora vamos a hacer lo siguiente. Acá vamos a coger igual, solamente la hebra de atrás. Un punto bajo. 1, solo la hebra de atrás. 2. Sí, van escondiendo su hebra también. 2. Ok, solo vamos a tomar la hebra de atrás, ok. Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7 puntos bajos y un aumento, ok. Acá hemos hecho después del aumento 28 puntos bajos, ok. Solo tomando la hebra de atrás. Ah, por acá me he equivocado. Bien. Está un poco apretado. Ya está. Ok. Ya mis ojos ya no ven ya. Ok. Así. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puntos antes. 7 en realidad. Porque en el punto séptimo vamos a hacer un aumento. Igual tomando la hebra de atrás. Ya. Entonces son 28 puntos bajos, un aumento y 6 puntos bajos. Ok, 6. Ahora para la fila que nos quedamos, esto sería la fila 1. Empezamos, ¿no? Con alto relieve 1. Luego sería la fila 2. Sería 6 puntos bajos, un aumento, 28 puntos bajos, un aumento y 6 puntos bajos. Ahora la fila 3, vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Esta fila, que es la vuelta 3, ahí sí vamos a tomar las 2 hebras, ¿ok? Entonces son 2, 3 y un aumento. Bien, nos vamos a quedar hasta esta parte, ¿ya? Porque tengo que modificar. Entonces esto ya es un poquito tarde, entonces ya mañana lo continúo. Entonces esta sería la primera parte de la pierna. Va a venir una segunda parte, ¿ya? Entonces nos hemos quedado en la vuelta 3 con 3 puntos bajos, un aumento. Bien, así que bueno, esto sería, vayan avanzando los que si es que lo están haciendo,
vayan haciendo 2 iguales, ¿ya? 2 iguales. Hasta ahí, porque ahí cortan el hilo y tienen que volver a poner el hilo. Entonces, hasta ahí las piernas van a ser iguales. Tal vez vamos a seguir un poco más, pero de todas maneras vamos a diferenciar una de otra, pero más adelante. Pero hasta ahí sí, las dos van a ser iguales, ¿ok? Entonces ya mañana voy a continuar. Bueno, entonces ya nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por seguir los tutoriales y por esperar cada video. Bueno, que tengan un buen día y nos vemos. Bye.